Ella es auténtica, muy querida en la televisión salteña. Él es Ariel Ortega. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto. Buenas noches, Betina. Gracias, Yasbel, gracias por la invitación. Cuando me di cuenta tenía al rey de España sentado al lado mío. Y me dice, ¿vos quién sos? Y bueno, no. Yasbel, muchas gracias por esta ocasión. Pero para eso existen herramientas bastante poderosas, por ejemplo el mantra yoga. Cuanto más largo y profundo yo respiro, más largo e intenso es mi día y fructífero es mi día. Yasbel Sin te invita a un café diplomático. Hablamos de todo. Es por eso que el silencio está pasando de tener valor a tener un precio. Creo que la masonería tuvo muy mala prensa con respecto a eso. Y el jefe de la Casa de Moneda. Y ahí tenés un montón de símbolos. Martes y miércoles a las 12 del mediodía por el 10. Para no perder ningún programa, suscríbete al canal de YouTube de Yasbel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Diplomático. Soy Yasbel Singh y ahora vamos a tratar un tema que sin dudas entró en protagonismo, se puso en la mesa en este contexto de pandemia, que es la salud mental. Y todos de alguna manera nos hicimos muchas preguntas que quedan todavía sin resolver, incluso desde casa. Y para eso hemos invitado a dos especialistas. Ellos son el doctor Agustín Guisonet, psiquiatra, y el doctor Cristian Adet, psicólogo. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Sin duda una de las grandes protagonistas este año. Una de las grandes protagonistas, totalmente, sí. ¿Está teniendo la debida atención desde el sector público, desde el sector médico, la salud mental? Desde el sector institucional público, sí, desde el principio, obviamente con ciertas modificaciones, ciertas rotaciones de los médicos, se han implementado ciertas normativas, digamos, en todos los hospitales, básicamente, no solamente en el Ragona en el cual nosotros trabajamos, y a través del sistema de telemedicina, de estos sistemas de comunicación virtual, digamos. Porque de alguna manera fueron surgiendo ciertas sorpresas, como se puede decir de alguna manera, de que fueron dejando secuelas, por ejemplo, en pacientes que tuvieron COVID, y de esa manera empezaron a improvisar ciertos trabajos, ¿no? Sí, la parte secuelar, digamos, tiene que ver con el sistema inmunitario. Se ha visto que la inflamación del cerebro tiene que ver con una tormenta de citoquinas, tiene que ver con la cadena o la cascada inflamatoria que produce el virus, digamos. Hay una reacción inmunitaria y lo cual provoca a veces patologías psiquiátricas, ¿sí? No solamente por la inflamación del cerebro, sino también por hay una disfunción respiratoria, digamos, aguda, que muchas veces el paciente lo asocia con trastorno de pánico, es decir, está el paciente con distrés respiratorio agudo, severo, y el paciente que ya tenía alguna consecuencia del virus, tiene ataques de pánico. Se ha visto esas dos situaciones, ¿no? Esto de la cadena inflamatoria, esto se conoce hace años, todos los virus producen esto, ¿sí? Digamos que no sale de la normativa de los virus, el coronavirus, ¿sí? Bien. Doctora Adet, con respecto a la sociedad, psicológicamente, ¿qué fue lo que más impactó durante esta pandemia? Bueno, sería interesante dividir momentos Bien. de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Hay muchos estudios, me parece que llegan sobre todo hasta mayo, y son estudios que se van actualizando porque esto es muy vertiginoso y la respuesta de los estados también es vertiginosa, se tiene que ir acomodando como puede a las necesidades que van surgiendo. En esto de los momentos, podría decirte que durante los 3 primeros meses, cuando todo esto empezó, recordarás, que generó como una especie de gran sobresalto colectivo porque nadie sabía qué es lo que estaba pasando, nadie sabía a qué atenerse. Lo que hubo fue un momento de sobreadaptación. Es como un exceso de energía puesto en responder a lo que se nos pedía en ese momento.
Una situación atípica, todos nos tuvimos que encerrar y tuvimos que adaptarnos a esa situación. ¿Se tomó como una presión esa adaptación? Y fue una presión, pero también que estaba condicionada por el miedo que había, y todavía obviamente subsiste esa situación, pero en ese momento era mucho menos enmarcado ese temor. Después, con el tiempo, bueno, surgieron otras alternativas, la gente comenzó a hablar, los medios se hicieron eco, y me parece que el miedo va encontrando un marco, pero de entrada no. Pasados esos 3 meses, lo que uno pudo ver es una etapa de mucho agotamiento, de fatiga. Totalmente. De fatiga, la gente estaba verdaderamente cansada. Y ahora, te diría, hay algo que todavía no se ha explicitado bien en lo que se teoriza sobre este momento, que yo te diría que tiene más que ver con una rebeldía que tiene un componente de negación importante. La gente, muy cansada ya de esta situación, salió a la calle a tratar de recuperar, digamos, el ritmo habitual. Su libertad, de alguna manera, vida. para poder y trabajar. Esto es un fenómeno muy interesante, porque la gente hizo eso aún a riesgo de contagiarse y eventualmente poner en riesgo su vida. Es decir, que la necesidad de contacto y de comunicación fue más fuerte, incluso que la posibilidad de morirse. Es una cosa muy impactante para todos, digamos. El tema del cuerpo, por ejemplo, es fundamental en esta historia. El cuerpo quedó afuera de todo, porque lo virtual sustituyó al afuera. Digamos, nosotros nos quedamos sin afuera, nos quedamos encerrados. El afuera regula. Uno, entrar y salir es como la condición de la salud mental, te diría. El ser humano es un ser social y eso implica el entrar y salir. Nos quedamos sin afuera. Lo que sustituyó ese afuera es lo virtual. En lo virtual, lo que quedó de lado es el cuerpo. Esto se lo puede, digamos, pensar a distintos niveles. Nosotros trabajamos en lo presencial con un cuerpo que habla. Es la tarea del psiquiatra, es la tarea del psicólogo. Esto se sustituyó por una modalidad virtual. Empezamos a trabajar como los docentes, como muchas otras personas, empezamos a trabajar de modo virtual. Por ejemplo, ahora nos damos cuenta de la necesidad de la materialidad del otro. Me parece que fue una de las grandes demandas de la pandemia, los familiares que quedaron relegados. La mayor ausencia que se sintió. La mayor ausencia. El es algo muy potente personal. lo que ocurrió a nivel del cuerpo. Estas cosas están cambiando. Se podía ir o no a comprar al supermercado, se podía salir o no, no importa, pero lo que importaba era el contacto. Lo que importaba era el contacto. Lo que importaba las emociones. Sobre todo era el contacto, digamos, ¿no? Hay como un lenguaje del cuerpo. Esto se va a empezar a estudiar mucho más ahora. No es que no haya, digamos, algún sistema teórico sobre esto, pero ahora se va a empezar a profundizar porque verdaderamente se ha sentido la ausencia de ese cuerpo. Discúlpame, una cosita me parece importante en cuanto a cómo se vive subjetivamente y emocionalmente todo esto. Tiene que ver con cómo significa una sociedad este hecho. Este hecho vos lo podés pensar como un vacío, como un significante vacío, diría alguien muy conocido. ¿Qué quiere decir eso? Que uno pone ahí algo, pone una significación. Por ejemplo, nosotros hemos asistido a 2 o 3 grandes significaciones que han regulado los modos de vivir esto. La primera fue la del enemigo, esta metáfora bélica, digamos, el enemigo invisible, ¿no? Y eso tiene consecuencias a nivel de la subjetividad. No es lo mismo metaforizar de una manera que metaforizar de otra. Esto en sí mismo no es nada, digamos, es lo que uno interpreta que es. Las interpretaciones compiten y hay alguna que toma el poder. ¿Se puede adaptar o no? Eso tiene efectos en la subjetividad, en los modos en que los sujetos van a padecer estas cosas, digamos. Eso es bien interesante, porque por ejemplo, en este mismo momento, lo que se impone es la convivencia. Hemos pasado de la guerra a la convivencia. Ahora, esta especie de matrimonio por conveniencia, digamos, con el virus, porque tenemos que convivir con él. La gente está en la calle, sí, masivamente en la calle, con muy pocos cuidados al respecto. Entonces, bueno, hay que ver cómo va a ser esa convivencia, qué efectos va a tener, ¿no?
pero estamos como en otro proceso ya, ¿no? En otro momento, te diría. ¿El ser humano está aceptando esta pandemia o todavía sigue a mí me parece pensando que es algo pasajero? Es muy difícil aceptarla en el sentido de que la pandemia a vos te pone en presencia de tu límite, del de todos, de tu límite temporal. Y la cultura occidental tiene como uno de sus grandes axiomas la negación de la muerte. Digamos, está en su ADN. No todas las culturas, la nuestra sí. Digamos, nuestro modo de vida necesita negar lo que este virus nos ha presentificado de una manera brutal. Es decir, que culturalmente no tenemos grandes elementos, digamos, ¿no? Y subjetivamente tendemos a negar, tendemos a activar ciertas defensas, y eso después tiene obviamente un costo a nivel sintomático. Ahí aparece la cuestión de los síntomas. Todos los síntomas, que es un repertorio muy grande, ¿no? Que varía de una persona a otra, pero tiene mucho que ver con cómo uno tapa lo que ha puesto en presencia. Es un límite muy difícil. Es un límite muy difícil de integrar, porque todos tenemos que convivir con este límite, digamos. Siempre tenemos que convivir con este límite. Pero convivir ahora más también que nunca. implica recibir ayuda, en este caso psicológica. Claro. Bueno, a ver, yo pienso que hay medidas que, como te decía, se han ido tomando en el curso de esta pandemia, de modo como muy caótico y vertiginoso, pero uno entiende que es muy difícil organizarse. Por ejemplo, hay líneas telefónicas desde el Estado para atender las 24 horas a cualquier persona que necesite transmitir su inquietud, o al personal esencial, por ejemplo. Hay otra línea para el personal esencial. Hay leyes que se han ido trabajando, como por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento la ley de esta chica de Orán, Virginia, ¿no? Porque eso fue una cosa muy impactante también. Y van a surgir muchas cosas impactantes. Esa ley, me parece que hace poco el Senado aprobó un protocolo para acompañar a la persona que está muy mal o que está para como... que pueda realizar una despedida. Sí, un familiar, un tutor legal, un pariente designado, incluso con el tema de la persona fallecida también, en el velorio, en el entierro. Son cuestiones que después van a impactar en los procesos de duelo, por ejemplo, que son tan sensibles a la salud mental de la población en este contexto, en este momento, donde la pérdida se hace tan presente, ¿no? Sí. Tiene se hizo muy presente. Hay que dividir las cosas. Hay emociones que son coyunturales, o sea, la impotencia, la irritabilidad, etcétera, etcétera. Hay muchísimas emociones que son coyunturales, que no son necesariamente patológicas. Es decir, hay que comprenderlas en el contexto de lo que nos está pasando. A mí me interesa no patologizar, digamos, todo. No es que nos hemos vuelto patológicos. No, me parece que son respuestas esperables, ¿no? Ponerse mal, ponerse triste. Son propios del ser humano. Bueno, estamos frente a algo desconocido y la gente responde en ese abanico de emociones. Después tenés cosas más delicadas. Ha aumentado mucho el consumo de sustancias, ha aumentado el consumo de pornografía, han habido intentos de suicidio, o sea, hay cosas mucho más graves, digamos. Es decir que es importante ver cómo las estrategias en salud mental se ocupan de estas cuestiones, digamos. Insisto, eso es todo muy vertiginoso, hay que ir inventando, reinventando en el medio lo que va ocurriendo, las cosas que vamos presenciando día a día. Muy caótico todo esto. Sí, son cuestiones de estudios e investigaciones para poder... Cuestiones de estudios e investigaciones, sí. Pero son más o menos las problemáticas, digamos... Y que la respuesta la está dando la misma sociedad en la vivencia de día a día y cómo van surgiendo estas cuestiones, ¿no? O sea, cómo va respondiendo la persona en este contexto. Claro. Doctor Agustín Guisones. Estaría bueno una cosa sobre recabar más cosas, profundizar más el tema de los cuerpos. Es muy interesante eso, porque ahí es conceptual eso. El cuerpo es como un producto de la incidencia entre lo imaginario y lo simbólico. ¿Sí? Incluso juega lo real, que articula
¿dónde se articulan estas figuras? En la afectación de un cuerpo con otro cuerpo. Digo, me parece profundizar acá está bueno porque el tema de la virtualidad en el tratamiento no es igual cuando hay un cuerpo frente a vos. Totalmente. ¿Sí? Entonces acá hay definiciones de órgano y cuerpo. ¿Sí? No es lo mismo la voz es un cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo, y con eso transmito ciertas cosas, incertidumbre, ansiedad, puedo transmitir un montón de cosas con la voz. Lo mismo con la mirada, el órgano es el ojo, ¿sí? Que el órgano se forma y evoluciona hacia una visión, que no es lo mismo que la mirada, es decir, se crea un lenguaje inapreciable entre dos cuerpos, un lenguaje incomprensible en definitiva, que solamente se ponen en juego estas cuestiones de órgano solamente cuando hay un cuerpo presente. Ahora, durante la pandemia vimos que a través de los dispositivos tecnológicos podemos hacer tratamientos por telemedicina o no sé cómo le dicen, telemedicina, pero que no están en juego estas cuestiones que yo te estoy diciendo, la mirada, la voz, ¿sí? Que solamente es cuando hay un cuerpo presente. Eso es muy importante. Creo que también de alguna manera esta pandemia no se puede comparar ni tomar parámetros de otras pandemias porque son tiempos totalmente distintos, métodos de trabajos totalmente diferentes, que es como lo decía usted recién, con la entrada de la telemedicina, la virtualidad, y cambia totalmente el contexto de estudio. Totalmente. Entonces, todo lo que es todas las investigaciones o respuestas que se vayan a recibir para tomar como parámetros tienen que ser nuevas y de esta pandemia. Bueno, ahí está lo prospectivo. Es decir, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Es decir, ¿cómo vamos a medir el impacto el impacto negativo en salud mental por las crisis económicas? ¿Cómo vamos a atender nosotros a esos pacientes? Es decir, me parece que tiene que haber una cuestión prospectiva de aquí en adelante. En todo. Absolutamente todo. Exacto. Doctor, en Salta, ¿cuál es la mayor preocupación de las personas? ¿Qué es lo que llevan a consultar en este caso, en mayor número, a usted como médico psiquiatra? Bueno, no hay nuevas enfermedades, las enfermedades son las mismas de siempre. ¿Y las preocupaciones aumentaron? Sí, por supuesto, se vieron incrementadas, obviamente, por el confinamiento, ¿sí? Por el aislamiento físico, se vieron incrementadas claramente, sobre todo te diría que la emoción más preponderante e incertidumbre es la ansiedad, ¿sí? Al igual que los trastornos del sueño, pensar que hay personas específicas que viven en departamentos sin balcón que no tienen luz, ¿sí? Entonces el sol es un sincronizador biológico, ¿sí? Para nosotros, es decir, el día, la noche, y a través de eso es que se han generado trastornos del sueño, ¿sí? Se han reagudizado también depresiones en pacientes con trastornos depresivos recurrentes, en los que tenían patologías, es decir, ¿no? Prevalentes. También han surgido nuevas patologías, nuevas entre comillas, como de una depresión, en pacientes que no tenían enfermedades mentales. Eso se vio también, pero que tienen que ver con, de alguna manera, con fallas en mecanismos de readaptación, digamos, ¿no? Son caídas subjetivas, en definitiva, que tienen que ver con esto de la readaptación, como decía el licenciado hace un rato. Así que en realidad las patologías son básicamente las mismas, pero simplemente que sí, aumentaron pero por esta cuestión, digamos. Porque algunos dicen, no, es un bajón, porque bueno, estoy encerrado, o no puedo jugar al fútbol, o no puedo ver a mis amigos. Sí. Y sin embargo, después llega la tristeza, después llegan otras cuestiones y muchos piensan que es normal y desde afuera nos damos cuenta que no es normal. Lo que ha cambiado es básicamente la rutina. Es decir, con el confinamiento nos vimos imposibilitados de salir a correr o a caminar o a subir el cerro o lo que sea, digamos, que anda en bicicleta. Entonces,
justamente ahí ven los mecanismos de readaptación. ¿Qué voy a hacer en mi casa confinado durante 3 meses? Surgen las nuevas actividades, de repente nos encontramos con un ejército de yogis enclaustrados, y gente que camina en cintas para caminar, y qué sé yo. Pero esto de no encontrar actividades o cuestiones saludables dentro de la casa y esta disregulación de los ciclos biológicos han dado lugar a síntomas que tienen que ver con la depresión, por supuesto, y con la ansiedad. ¿Sí? Así que es muy importante el tema de la rutina, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas normalmente bueno, que surgen? No querer levantarse de la cama, ¿sí? Básicamente la voluntad disminuida, la atención, la concentración disminuidas. No es que no me quiero levantar de la cama porque, bueno, estamos confinados, estamos en aislamiento, me quedé sin trabajo, bueno, listo. No. Hay ciertas cuestiones cuando ya se hace muy reiterativo. Se hacen reiterativos, bueno, me quedé sin trabajo, es muy importante. En esta pandemia hubo millones de despidos. Muchísimas millones de despidos. Personas que tuvieron que cerrar sus emprendimientos, Exacto. se quedaron sin trabajos, Exacto. con familias que mantener. Exacto. Y esas personas se volcaron, por ejemplo, al juego. Han empezado a jugar a través de la computadora, ¿sí? Esas personas aumentaron también el consumo de psicofármacos para afrontar el estrés que le produce la pandemia, para afrontar la angustia. Ha aumentado, como decía el licenciado, de sustancias psicoactivas. Ha aumentado la tasa de mortalidad por suicidios, sobre todo en Estados Unidos. Y también en algunas regiones, por falta de, al no conseguir sustancias psicoactivas, es engorroso, porque si estás confinado es muy difícil conseguir. También ha disminuido en otras regiones el consumo de sustancias psicoactivas. La falta de rutina, eso es muy importante. Antes podía y ahora no. Estoy imposibilitado. Hay una imposición de que yo me aísle físicamente. No hay que olvidarse que el aislamiento no es solo es físico, no social. Nosotros podemos estar hablando, incluso aumentaron las charlas a distancia con los familiares y demás, ¿no? Bueno, y ahí estamos nosotros para atenuar esos síntomas, justamente. Hay que consultar, no hay que tener miedo. Siempre. Como lo habíamos hablado anteriormente, sí. Todavía en el interior del país y sobre todo hablando dentro de una provincia del interior, se estigmatiza mucho la atención a la salud mental. Sí. Asistir a un psicólogo, asistir a un psiquiatra siempre se hace un poco a escondidas, ¿no? Entonces también se debe a que debemos aceptar de que la salud mental es tan importante como la salud física. Exacto. ¿Sí? Doctor, es así, acá en Salta se estigmatiza mucho, ¿no? Sí, de todas maneras me parece que son procesos que tienden a modificarse con el tiempo. Es verdad que históricamente se ha estigmatizado, ¿no?, un poco la figura del estoy loco para ir a ver a un profesional de la salud mental. Pero me parece que son cosas que, bueno, van afortunadamente quedando atrás. Yo creo que la gente demanda con mucha más naturalidad. Lo vemos nosotros en el hospital donde trabajamos, en el Hospital Ragone, que debe haber sido uno de los lugares más estigmatizados, pues el loquero, ¿no? Sí, sí. Bueno, como paulatinamente ha ido como conectándose de modo más armónico. Se le fue sacando la etiqueta. Se le fue sacando la etiqueta. O las etiquetas. La gente asiste con regularidad y naturalidad a los consultores externos, demanda con los profesionales. Es decir, hay como un menor monto de vergüenza en la demanda al hospital. Y acá han confluido muchos factores, ¿no? Tiene mucho que ver, bueno, la posición que ha tomado el hospital en los últimos años y también la respuesta de la gente. Es como un ida y vuelta. Y eso ha favorecido... Sí, se trabajó con mucho profesionalismo y se lo reconoce a nivel del interior de la provincia, que recorro mucho, que el Hospital Ragone siempre está a la vanguardia y dando respuestas. Se creció mucho esa respuesta. El proceso de sustitución de lo virtual por lo real era un proceso que venía instalándose a un ritmo, ¿no? De a poco, me parece. Y cuando sucede esto,
¿no? Cuando irrumpe esto, bueno, se acelera completamente lo virtual. De repente todo el mundo se familiariza con la idea de trabajar en su casa, con la idea del micrófono, de la computadora. Se descomprimieron muchas áreas que de por sí quizás en otros países ya se trabajaba de esa manera, claro. Y hoy por hoy ya uno lo puede hacer de manera virtual. No hay mal que por bien no venga. Bueno, licenciado, en este caso hay dos extremos, que están los niños y los adultos mayores, que tuvieron bastante particularidad en sus vivencias durante el aislamiento. Durante el aislamiento, sí, así es. Bueno, el tema de los niños encerrados, como todos, en las casas, con sus singularidades, también está en este momento como en un foco de atención, todos están observando. Yo no sé si exactamente ha aumentado la demanda en consultorio del tema, ¿no?, de los niños puntualmente. Esto se está viendo, se lo está estudiando. Sí me parece importante que el hecho del encuentro permanente, como se llama, el hecho de estar restringido en las posibilidades, hace que la gente conviva y comparta más tiempo y más espacio. Eso tiene efectos y tiene consecuencias, ¿no? Entonces ha ocurrido algo también inusual, que los padres, por ejemplo, pasan mucho más tiempo con los hijos y los ven crecer, empiezan a percibir cosas que antes no las veían porque estaban en otra parte. ¿Licenciado, algún mensaje final para cerrar Café Diplomático? Para los televidentes, para llevarle un poco de tranquilidad y también para las personas que quieran ser atendidas por un profesional como usted. Sí, un poco retomando lo que decíamos hace rato, yo creo que saliendo de la estigmatización que tiene que ver con la salud mental en general, me parece que la gente puede hacer uso de las políticas públicas o de las ofertas privadas, digamos, que lo que tenga para decir va a ser alojado por un profesional que está preparado para ayudarlo en la medida de lo posible. Así que yo creo que los circuitos están ahí dados como para que cualquiera haga uso de esos circuitos, digamos. Doctor Guisone, también. Evitar la sobreexposición a las noticias. Bien, eso es. Sí, eso es mi mensaje final. Coincido. No sobresaturarse y llevar una vida lo más sana posible. Vean solamente Café Diplomático, no, sí. Está bien. hay que hacer un consumo un poco cuidado. Siempre. De los medios y tratar también de consumir tanto material lindo, ¿no?, que llevan a cabo los comunicadores, programas humorísticos o de estilos de vida, de conocimiento. Exacto. Tratar de descomprimir esa presión en la que nos llevan por ahí las noticias que no son tan buenas. Tal cual, así es. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos brindaron, que sabemos que la agenda de ustedes es muy completa, todo el día trabajando. Así que hasta pronto, Café Diplomático está abierto para ustedes. Bueno, muchas gracias. Cuando el Aedes pica, transmite el virus en la sangre. Que no te mate un mosquito. Combatamos al dengue ya. Elimina el agua estancada. Instala mosquiteros. Utiliza repelentes. Mantén tu pileta con cloro. Municipalidad de Salta. El camino es con vos. ¿Necesitas saber el valor de tu casa, departamento, terreno o cualquier inmueble que tengas? Yasbel Singh, perito evaluadora de inmuebles, con matrícula profesional número 287 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Comunicate al 387 59 59 999. Tu consulta no molesta.